Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en el área de Ingeniería en Ciencias de la Computación, con el tema a tratar aplicación de la teoría matemática en cualquier área del conocimiento utilizando vectores. Sus integrantes, María Paula Moyano, Estefano Soria, William Ogaquispe y Scarlett Rosado. A continuación, la introducción. Introducción. El cálculo vectorial se ocupa de describir el movimiento de partículas, objetos o grupos de objetos de un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Se define como el vector que une al lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. En este proyecto analizaremos el movimiento de un objeto puntual, que describe una trayectoria cualquiera, como la representada en negro en la siguiente figura. Por simplicidad, en la figura se ha representado una trayectoria plana, pero dicha trayectoria puede ser tridimensional. Conceptos vectoriales a aplicar. ¿Qué son los vectores? En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio, que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. A continuación, las aplicaciones de los cálculos vectoriales. Podemos mencionar su utilidad en varias áreas. Algunas de estas son la ingeniería, la arquitectura, construcciones, en economía y entre otros sectores de producción. Aporte e impacto que tendrá el modelo vectorial. Demostraremos mediante el modelo vectorial una de las tantas aplicaciones que se le puede dar a los vectores en la vida cotidiana. En este caso, enfocado en un área de ingeniería donde calcularemos valores y datos como lo son la aceleración, aceleración negativa y la desaceleración, por la cual demostraremos el aporte de los vectores y el impacto que tiene hoy en día. Siguiendo con la presentación, vamos a presentar el software con el que vamos a ejecutar el modelo vectorial. Vamos a dar una breve introducción del software que vamos a usar. En este caso vamos a usar MATLAB. MATLAB es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Este programa nos permite hacer cálculos, nos muestra gráficas, en fin, un sinnúmero de variedades para todos los campos laborales. A continuación, el desarrollo del modelo vectorial. Desarrollo del problema de investigación. Nuestro problema es, un automóvil se dirige al sur a 60 metros sobre segundos, a duración de 7 minutos. Luego, este gira al oeste a 80 metros sobre segundos durante 3 minutos y finalmente viaja al noroeste a 89 metros sobre segundos durante 2 minutos. Para este viaje de 12 minutos, encuentre el desplazamiento vectorial total, la rapidez promedio y la velocidad promedio. Los datos que nos ofrece el problema son velocidad 1, 60 metros sobre segundos, velocidad 2, 80 metros sobre segundos, velocidad 3, 89 metros sobre segundos. Y el tiempo 1 es de 7 minutos, pero como el problema nos pide que sea en segundos, los 7 minutos son 420 segundos. El tiempo 2 son 3 minutos y en segundos sería 180 segundos. Y el tiempo 3 son 2 minutos, pero en segundos sería 120 segundos. Ahora tenemos la resolución del problema planteado. Empezaremos describiendo la imagen. Primero tenemos un movimiento hacia el sur a lo largo del eje Y, en dirección a Y negativa. Luego, hacia el oeste, tenemos un vector que va en dirección a X negativa. Y por último, al noroeste, tendremos un vector que tiene tanto componentes en X como en Y, en dirección diagonal. Para resolver este problema, necesitamos encontrar el desplazamiento vectorial total y también el vector resultante de este movimiento, es decir, el vector que va desde el inicio del movimiento hasta el final. A continuación, como paso 1, tenemos que iniciar con el movimiento que va hacia el sur, que tiene una rapidez de 60 metros sobre segundos y que tarda 7 minutos. Para encontrar cuál fue la distancia que se recorrió en este primer movimiento, tendremos que multiplicar la velocidad por el tiempo. El tiempo es de minutos, por lo cual tendremos que transformar en segundos. Entonces, 7 minutos son 420 segundos. Entonces, la magnitud del vector A será A, que es 60 por 420, que son 25.200 metros. También calcularemos la dirección. Observamos que también dicho vector está en la componente Y negativa,
por lo cual podemos encontrar las coordenadas que son 0, menos 25.200. Y por último calcularemos los mismos con los demás vectores. Entonces, para calcular las componentes del vector C, tendremos que hallar las componentes tanto en X como en Y. Pero al no ser ni horizontal ni vertical, dicha componente tiene un ángulo vertical equivalente a 135 grados. Para calcular sus valores, usaremos funciones trigonométricas, como lo son el seno y el coseno. Logramos así tener una coordenada de menos 7.551,7.551. O bien lo podemos dejar expresado en notación vectorial de vectores unitarios. Paso número 2. Una vez obtenidos los tres vectores en notación de vectores unitarios, podemos sumarlos para obtener el vector resultante, que es el desplazamiento. Sumamos sus componentes en X, que da un valor de menos 21.951. Sumamos sus componentes en Y, que da un valor de menos 17.649. Obteniendo así un valor de desplazamiento de menos 21.951 en Y, menos 17.649 en J. Después calcularemos su magnitud, por lo cual sacaremos raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que sería raíz de menos 21.951 al cuadrado más menos 17.649 al cuadrado, que da una magnitud de 28.166 metros. Paso número 3. Calculamos la dirección. Para esto, el ángulo lo calculo con la tangente inversa del componente en Y entre la componente en X. Ángulo teta, que es igual a tangente de menos 1 igual menos 17.649 sobre menos 21.951, que esto da un valor de 38.8 grados. La respuesta de esto dice que el desplazamiento vectorial total final fue de 28.166 metros con dirección de 38.8 grados al sur del oeste. Para calcular la rapidez promedio, nos interesa la trayectoria que siguió el objeto, es decir, la distancia que se movió hacia el sur, luego hacia el oeste, después hacia el noroeste, por lo cual sumaremos estas tres distancias, que son las magnitudes de los tres vectores A, B y C. Magnitud del vector A, que es igual a 60 por 420, que da una respuesta de 25.200 metros. La magnitud del vector B, que es igual a 80 por 180, que da un valor de 14.400 metros. Y la magnitud del vector C, que es igual a 89 por 120, da un valor de 10.680 metros. Y el valor del vector, de la magnitud del vector R es de 28.666 metros. Luego dividimos por el tiempo que tomó el viaje, que fueron 12 minutos o bien 720 segundos. Y da un valor de 50.280 sobre 720, que esto da un valor de 69.80 metros sobre segundo, que eso viene a ser la rapidez promedio. Y ahora, para calcular la velocidad promedio, no nos importa la distancia, sino el desplazamiento donde es la longitud de la línea recta de la posición inicial a la final. Es decir, es la magnitud del vector de desplazamiento. Por lo cual, dividimos la magnitud sobre el tiempo en segundos, que da un valor de 39.12 metros sobre segundo. Conclusiones. El desplazamiento vectorial total final fue de 28.166 metros, con dirección 38 grados al sur del oeste. La rapidez promedio, que es de 69.80 metros sobre segundo, y la velocidad promedio, que es de 39.12 metros sobre segundo. Los primeros ejercicios que vamos a realizar van a ser, como ya lo habíamos mencionado antes, cálculo de la magnitud del vector A, del vector B, del vector C y los componentes del vector C por su parte también. Entonces, primero calcularemos la magnitud del vector A y pues imprimimos en pantalla lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver la magnitud.
magnitud del vector A. Ya. Entonces calcularemos la magnitud del vector A, como ya lo hemos dicho, que va a ser igual a 60 por 420. Esto de 15 a 60 por 420, 60 es la distancia que ha recorrido, la distancia que se recorrió por el tiempo. Como bien sabemos, el tiempo que recorrió son 7 minutos, pero como el problema está planteado para ser calculado en segundos, no en minutos, entonces calculamos esos 7 minutos, lo calculamos a segundos previamente, lo que igual daría 7 minutos igual a 420 segundos. Pues bueno, y eso es lo que planteamos aquí, 60 la distancia por el tiempo. Entonces, seguimos con la siguiente, que va a ser el cálculo de la magnitud del vector B. Entonces, vamos aquí, print. Vamos a poner aquí lo que queremos calcular, magnitud del vector B. Y bueno, de igual manera, el vector B va a ser dado por lo mismo, la distancia recorrida por el tiempo en segundos. Esta vez la distancia recorrida fue de 80 por el tiempo en segundos, perdón, 80 por el tiempo en segundos, que el tiempo en segundos dio 180 segundos. 180 segundos que en minutos llegaría a ser 3 minutos. Y pues bueno, ya tenemos el cálculo de la magnitud del vector A, del vector B. Ahora vamos con la magnitud del vector B, con la magnitud del vector C. De igual manera, como hemos dicho previamente, la magnitud del vector C va a ser dada por la multiplicación de la distancia por su tiempo, con su tiempo segundo. Estos valores son 89 por 120. Entonces, 120 segundos por la distancia recorrida. Y el siguiente cálculo que vamos a hacer va a ser... El siguiente cálculo que vamos a hacer, como hemos dicho, el siguiente cálculo va a ser los componentes del vector C. Calcularemos, imprimiremos en pantalla igualmente. Componentes del vector C. Las componentes del vector C van a ser dadas por, vemos, y bueno, para su cálculo de la magnitud, perdón, de los componentes del vector C, necesitaremos saber cuánto es el valor de la magnitud del vector C. Entonces, damos a ejecutar. Damos a ejecutar y nos va a salir la pantallita. Nos va a decir, ¿sabes qué? Aquí nos sale la magnitud de lo que hemos calculado. La magnitud del vector A es tanto, la magnitud del vector B es tanto, la magnitud del vector C es este valor aquí, 10.680. 10.680 lo tenemos en cuenta. Entonces, calcularemos lo que son componentes del vector C. Entonces, print componentes del vector C. El cálculo de los componentes del vector C en X, tanto en X como tanto en Y, va a ser dada por la magnitud del vector C por 135.
tanto seno como coseno. 135 porque el ángulo de inclinación puede ser relativamente ese valor. Entonces multiplicamos 1180 tanto para X como para Y. Entonces esto de aquí lo multiplicamos. Bueno, lo multiplicamos en X por el coseno de 35. Por el coseno, el coseno de 135. Y para Y lo multiplicamos en el seno de 135. Y pues lo ejecutamos nuevamente y vemos que sí, que pues la magnitud del vector C, los componentes del vector C en X dan estos valores y en Y da este otro valor. Pues con lo que hemos terminado de calcular las primeras variables que se nos han pedido, vector magnitud A, vector magnitud B, vector magnitud C y los componentes. Y bueno, siguiendo con la explicación de la siguiente diapositiva, vamos a calcular lo que son vectores unitarios, que como ya lo hemos calculado anteriormente, tanto en A, tanto en B, tanto en C, pues necesitamos estos valores de aquí para sumar las componentes en X, componentes en Y. Y pues bueno, para la suma de sus componentes en X, pues cogemos los valores que hemos calculado previamente de la magnitud del vector B, que tiene este valor de aquí, menos 14.400, esto representado con la I, y la suma del valor de acá, menos 7.551, que tiene de valor la letra I. Entonces, estas dos variables las sumamos y obtenemos lo que son la suma de componentes en Y. Seguimos con la suma de componentes, en X, ahora seguimos con la suma de componentes en Y. La suma de componentes en Y va a estar dado por la magnitud del vector A, que está representado con una J, y la magnitud del vector C, que está representado con una J igualmente. Esto de aquí, hacemos la suma de los dos, obteniendo así el desplazamiento, como está dicho aquí. Y seguimos, para obtener el desplazamiento, tenemos que R, vamos a restar las componentes, estos valores aquí, tanto las componentes que hemos calculado previamente, y pues bueno, calculamos hasta aquí, calculamos su magnitud, sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, en esta operación de aquí, dándonos como resultado una magnitud de 28.166 metros, que llegaría a ser la magnitud. Con el último cálculo, calcularemos la dirección con esta fórmula de aquí. Una vez calculado la dirección, vemos que nos da un ángulo, la dirección, el ángulo con el que está recorriendo el objeto, nos da un ángulo de 38,8 grados. Y pues procedemos a calcular la rapidez promedio. La rapidez promedio va a venir siendo esta, que va a ser, en esta de aquí nos interesa la trayectoria que siguió el objeto, es decir, la distancia que se movió hacia el sur, luego hacia el oeste, después hacia el noroeste, por lo cual sumaremos las tres distancias, como vemos, magnitud de A, B y C. Sumaremos las tres distancias, que son las magnitudes, luego la dividimos por el tiempo que tomó el viaje. Pues bueno, el tiempo que tomó el viaje, como bien sabemos, son 12 minutos, pero como estamos trabajando en segundos, estamos trabajando con tiempos de segundos, pues esos 12 minutos lo transformamos a segundos, por lo cual multiplicamos 12 por 60 segundos, 12 por 60, que tiene cada minuto,
son 720 segundos, lo que tardó el recorrido de este objeto. Por lo cual, calculamos esto, multiplicamos esto, encontramos las componentes y, bueno, ejecutamos. Le ponemos un nombre. Le ponemos un nombre y, pues, nos las calcula. Dice, ¿sabes qué? Estas son las componentes en A que hemos calculado. Componente A, 25.200. Componente B, 14.400. Componente C, 10.680. Por lo cual calculamos aquí. Vemos aquí que son las componentes, como ya hemos dicho, 25.200, 14.400, 10.680, que esta vez, para hacer el cálculo de la velocidad promedio, vamos a coger estos valores y lo vamos a dividir por el tiempo, que son 720. La suma de valores de aquí dividido con el tiempo en segundos, cabe recalcar. Y pues bueno, hacemos el cálculo de la velocidad promedio y nos da que tiene un valor. Aquí nos faltó imprimir. Sí, bueno. Esta aquí nos da la suma. Esta acá es la suma total de lo que está acá arriba. Y de ahí haciendo la división. Haciendo la división del cálculo de la velocidad, nos da una velocidad, pues, de 39.11.12, que es lo que nos han dado. Y bueno, esto aquí cabe recalcar que es metros sobre segundos. Metros, la distancia que hemos recorrido, y segundos, el tiempo que hemos tomado para la ejecución. Gracias por su atención.